reflexión tiene que ver con la fe. A ver, anímese conmigo, diga fe. Con más ánimo, fe. Sin fe no hay Navidad. Se necesita tener fe para creer en esta historia. Hace poco, le va a parecer a usted risueño, pero hace unas 2 semanas se estrenó esta película llamada Aquaman y la fuimos a ver. Y cuando la fui a ver, pues uno entiende que es ficción, es mitología, es cuento, es fábula, es historia. Tiene alguna definición literaria esa obra que presentaron o esa película que se presentó en el cine llamada Aquaman. El asunto es que sale una diosa del mar, herida, golpeada, y se encuentra al guardián de un faro. Se enamoran, tienen un hijo que le ponen por nombre Arthur, y Arthur se convierte en Aquaman, que tiene que regresar a Atlantis para entonces traer la paz entre el mundo del exterior, la tierra, y el mundo acuático. Y tienen algunas pinceladas o algunas aplicaciones que podrían sonar hasta muy parecidas a la obra de Jesús redimiendo y salvando a este mundo. Todos nosotros decimos, eso no puede ser cierto, es una película. Así la de Superman, así la de Batman. Y si alguien viene a decirnos, mire, lo de Aquaman es cierto, eso es una revelación, todos nosotros nos burlaríamos. Diríamos, esta persona es ignorante. ¿Cómo se le ocurre creer que es verídico lo de Atlantis, lo de Arthur, lo de Aquaman? Por favor. Pero si nosotros nos salimos del círculo o la cultura occidental, de la cultura américa, de la cultura cristianizada, y nos vamos a un círculo universitario de gente, no voy a decir muy inteligente, porque hay gente muy inteligente que no ha ido a la universidad, solo que no tiene el conocimiento, pero gente que ha sido expuesta a la ciencia, ha sido expuesta a la filosofía, y de pronto nosotros le salimos con la historia que acabamos de ver aquí, el origen de la Navidad. Que Dios creó al hombre, de la nada Dios sopló sobre las narices de Adán y se hizo el hombre, y luego Dios manda a dormir a Adán y de una manera misteriosa saca la costilla y de ahí sale Isha, Eva, porque de Adán fue tomado. Nos parece ridículo, piénsenlo bien. Requiere mucha fe creer que Dios hizo al hombre. Requiere mucha fe creer que Dios hizo a la mujer. Requiere mucha fe creer que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es Dios y que en Jesús los seres humanos podemos tener perdón de pecados. ¿Les hace sentido? Como hemos crecido en esta cultura, lo damos por sentado. Ahora, la reflexión tiene que ver con esto y voy a leer la escritura, que son unos cuantos minutos para fortalecer nuestra fe. Mateo 1, 18, 25. Mire esta historia. Hágase usted un ateo por unos 2 minutos. Nunca ha ido a una iglesia evangélica ni a una iglesia católica. No estudió en ningún colegio católico ni evangélico y no nació en América, sino nació en otra parte del mundo donde no ha sido expuesto a la Biblia y al evangelio. ¿De acuerdo? ¿Me ayuda? Usted es esa persona. En eso yo le comienzo a leer esto. El nacimiento de Jesucristo, dice Mateo 1:18, fue así. Estando desposada, es decir, comprometida, María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Concebido del Espíritu Santo. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Préstele atención a ese versículo 19, porque puede representar a ese mundo escéptico, a ese mundo que no cree en la Navidad, que no cree en Jesús, que no cree en Dios. Verso 20. Y pensando José en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Cualquier cristiano evangélico dice amén, aleluya.
Pero una persona escéptica, en vez de decir amén, aleluya, dice, por favor. Me van a decir que Aquaman es hermano de Jesús. No quiero rayar en la blasfemia, pero solo quiero hacerlos pensar. Quiero desafiar tu fe. Quiero desafiar a lo que crees y a lo que celebras en esta época, porque Dios me ha estado desafiando con esto. Entonces la escritura dice, versículo 21, y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si nos ponemos en modo cristiano, católico, evangélico o adventista, o en esta cultura, lo aceptamos, lo digerimos bien, no hace un cortocircuito en nuestra razón. Es más, nos saca amenes y aleluyas. Pero si nosotros nos detenemos por un momento y lo desvestimos de la cultura cristiana y se lo presentamos a un ateo, nos costaría solo con la lectura convencerlo. Porque la Navidad es un asunto de fe. Porque la Biblia es un asunto de fe. Estamos muy callados esta tarde. Creo que estamos pensando. Nos están confrontando nuestra fe. Así que la Navidad desafía, activa y potencia nuestra fe. Y creo que hay 3 pensamientos bíblicos que quiero dejar en tu espíritu. El primero, la Navidad desafía, activa y potencia nuestra fe en la Biblia. ¿Por qué creemos en la Navidad? Le voy a decir por qué creemos en la Navidad. Porque está en la Biblia. Por eso es que creemos. Quitemos a Jesús de la Biblia y nos costaría creer esa historia. Traigamos la historia de Aquaman y métala usted en Mateo capítulo 1. ¿Sabe qué nos correspondería hacer? Creerla. Si Aquaman estuviera en Mateo capítulo número 1, tendríamos que creer que el Hijo de Dios viene del agua y viene de la tierra. ¿Por qué creemos que viene del Espíritu Santo? Porque Mateo capítulo número 1 dice que así fue como nació el Señor Jesucristo. ¿Están conmigo, iglesia? En vez de quebrar tu fe, quiero solidificarla. En vez de decir, de verdad, si esto tal vez no es cierto. Lo que estoy diciendo es que la Navidad entonces nos desafía a fortalecer nuestra fe en la Biblia. En 2 Timoteo 3:16 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Esa es la fe cristiana. Creemos en la Navidad porque creemos en la Biblia. Me motivan sus amenes. Ahora están más pensativos a la hora de decir un amén. Pero eso es la verdad. ¿Sabe por qué creo en la Navidad? Porque creo en la Biblia. La Navidad me desafía, fortalece y activa mi fe en la Biblia. Pedro lo dijo de esta manera en 2 Pedro 1, 19, 21. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual habéis bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Verso 20 de 2 Pedro capítulo 1. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Verso 21. Jamás, o pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. ¿Qué estoy tratando de compartir? Que la Navidad exige fe. Sin fe no hay Navidad. Y la Navidad nos ahorilla, nos acerca a fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios. Creemos en Jesús, creemos en la Navidad porque la Biblia es la palabra de Dios y porque la Biblia lo enseña. El segundo pensamiento de la fe en la Navidad, o lo que desafía la Navidad con respecto a la fe, es precisamente en la existencia de Dios.
La Navidad desafía, activa y potencia nuestra fe en la existencia de Dios. Que exista la Navidad, que Jesús, el Hijo de Dios, haya venido, significa que creemos que hay un Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Mire lo que implica la Navidad. No es una celebración cualquiera, requiere fe celebrar la Navidad. Por eso en Hebreos 1:6, hablando de la fe, dice: y sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de los que lo buscan. Así que en esta Navidad nosotros la estamos celebrando porque tenemos fe. Creemos que Jesucristo es el Hijo de Dios, creemos que Dios existe y por eso nos acercamos así siempre a Dios. Cuando venimos a la iglesia, cuando celebramos la Navidad, y una vez más no estamos celebrando una fecha, sino ese acto glorioso que Dios vino a este mundo. Finalmente debo decir que mi fe ha sido desafiada, fortalecida y activada en la Biblia, en la existencia de Dios, y en tercer lugar, para terminar, en el amor incondicional de Dios, en el amor de Dios. Porque la Navidad es una evidencia de amor. El primer regalo, eso del intercambio de regalos, pues lo estableció Dios cuando nos dio a su Hijo unigénito. Este texto es conocido por nosotros, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Esa es la Navidad. Si la Navidad significa el nacimiento del Señor Jesucristo en San Juan 3:16, entonces se ratifica, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos dio la Navidad, o nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La Navidad requiere fe, fe en la Biblia, fe en la existencia de Dios y fe en el amor incondicional de Dios a nuestra vida. Y este pasaje quiero leerlo para bendecirnos. 1 Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha nacido o no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo, la Navidad, unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Verso 10. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Versículo 11. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y si me permite, quiero leer esto, que lo leí el día de ayer y probablemente aparezca en la pantalla. Voy a rogarles a que nos pongamos en pie, por favor, en este minutito, porque quiero hacer una oración con respecto a la fe. Es una linda celebración. Al terminar hoy vamos a ir con nuestra familia, vamos a comer sabroso, nos vamos a abrazar, vamos a disfrutar. Pero queríamos aportar a tu corazón un grano de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y solo quiero que sepas que la Navidad requiere fe. Y de pronto ese milagro que tú necesitas también requiere fe. Yo tengo el impulso del Espíritu para orar por milagros, porque los milagros exigen fe. Pero ayer dijimos esta pregunta: ¿quién es Jesús? En química, Él convirtió el agua en vino. En biología, Él nació sin la concepción normal. En física, Él desaprobó la ley de la gravedad cuando ascendió al cielo. En economía, Él desaprobó la ley de la disminución, alimentando a 5,000 hombres con 2 pescados y 5 panes. En medicina, Él curó al enfermo, al ciego, sin administrar una sola dosis de droga. En historia,
Él es el principio y el fin. En el gobierno, Él dijo que debería ser llamado admirable, consolador, príncipe de paz. En religión, Él dijo: nadie viene al Padre si no es por mí. Así que, ¿quién es Él? Él es Jesús. Únete a mí y celebrémosle. Él es digno. En Dios hemos encontrado todo. El hombre más grande en la historia. Jesús no tiene ningún sirviente y aún así lo llaman amo. Él no tiene ningún título y aún así lo llaman maestro. Él no tiene medicinas y aún así lo llaman sanador. Él no tiene ninguna arma y aún así los reyes le temen. Él no ganó ninguna batalla militar y aún así Él conquistó el mundo. Él no cometió ningún crimen y aún así lo crucificaron. A Él lo enterraron en una tumba y aún así Él vive el día de hoy.